cuando hablamos de un resfriado común, cuando hablamos de una gripe o cuando hablamos de una enfermedad infecciosa. Entonces, el resfriado común se caracteriza por ocurrir en las vías respiratorias superiores, más frecuente en los adultos y suelen tener 2 a 3 resfriados al año, y los niños sabemos que al encontrarse en edad escolar suelen haber hasta 6 u 8 por año. Normalmente hay muchos virus relacionados, es más común asociado al rinovirus. También pueden ser la influenza, sincitial respiratorio, metaneumovirus y adenovirus. ¿Cuáles son los factores de riesgo importantes? La estación, la edad, el estado inmunitario y también la exposición previa. Entonces, esto es resfriado común. Esto, como mencioné, en cuanto a las estaciones, están relacionados a inicio de otoño, final de primavera. El sincitial respiratorio está causando muchas patologías respiratorias, principalmente en los niños, es más común en invierno, y en primavera se ve más adenovirus y el coronavirus. Y por el virus sincitial respiratorio y para influenza son más comunes en los lactantes y niños menores de 6 años de edad. Normalmente esto se transmite de persona a persona. Los niños son los principales reservorios y los dedos son la forma principal de propagación. Y en cuanto a cómo se contagia, tiene que ver el contacto, ¿verdad?, de la mano contaminada con la mucosa nasal o con la conjuntiva, son las principales puertas de entrada. Normalmente la enfermedad tiene un ciclo de 7 días. Creo que ya llegaron a esa parte del Robbins. ¿Ustedes me leen Robbins? ¿Y a nivel respiratorio? Y en el libro una parte dice, no importa todo lo que hagas. Así. El Robbins es un libro que se caracteriza por frases célebres, así. Y no importa todo lo que tomes, un cuadro real dura 7 días. Una de las frases célebres del Robbins decía eso, ¿no? Entonces, el promedio es de 7 días y el periodo de incubación 2 días. O sea, que una persona, si tuviste contacto previo, entonces 2 días posteriormente ya vas a empezar a tener los síntomas. También se pueden diseminar mediante los aerosoles, al toser o al estornudar, ¿verdad? Pero es menos importante. Lo más común es por el contacto directo, de ahí la importancia siempre del lavado de las manos. La clínica, normalmente, como mencioné, esto vamos a ver otros que afecten la vía aérea inferior. Esto normalmente está asociado a la vía aérea superior. Entonces comienza como una sequedad, rigidez, principalmente la nasofaringe, pueden ir acompañados ya de una hipersecreción nasal, lagrimeo y rinitis, acompañado de secreción acuosa, inflamación de las mucosas. Esto, por ejemplo, es un motivo frecuente, ¿verdad?, de la tos. También puede ser que es el flujo nasal posterior, ¿verdad?, que es de tanta secreción que se va formando, entonces hace como una secreción, un goteo nasal posterior y genera irritación de la faringe y puede producir amigdalitis y faringitis. Y también en algunos casos hace como si fuera una irritación y causa la tos, o sea, una tos por goteo nasal posterior, no es una tos de origen pulmonar en sí, ¿sí? También puede haber fiebre, escalofríos, cansancio y normalmente la diseminación comienza ya poco antes del inicio de los síntomas. Tratamiento es sintomático, ya que tiene su periodo, reposo, antipiréticos y antihistamínicos para mejorar toda la clínica, ¿verdad?, principalmente en relación a la congestión, a la hipersecreción y la inflamación de las mucosas. Luego tenemos la rinosinusitis, que ya viene a ser la inflamación de los senos nasales. Normalmente
Entre las causas tienen que ver procedimientos, o procesos que obstruyen el orificio de drenaje de los senos. Lo más frecuente, entonces una persona que haga en este caso, una infección de la vía aérea superior y luego se congestiona toda, ¿verdad?, el área, los senos, mejor dicho. Y también en algunos casos pueden estar asociados a la presencia de pólipos nasales. También otros factores de riesgo que suelen favorecer pacientes que practican natación, buceo, abuso de descongestionantes nasales, también pueden causar irritación y afectar lo que viene a ser el drenaje común de los senos. Bueno, en cuanto a tiempo, esto puede ser agudo, subagudo y crónico. Y también, en cuanto a la etiología, puede ser viral o bacteriano o pueden ser ambos y hasta pueden durar 4 semanas. En cuanto a bacterias, suele verse asociado ya sea al Haemophilus influenza o al Streptoneumoniae principalmente, bacteriano. En cambio, el crónico generalmente aparece cuando es más de 12 semanas, ¿sí? Entonces lo agudo hasta 4 semanas, lo crónico más de 12 semanas. Puede ser un cuadro bacteriano, micótico, y acá sí ya pueden haber otros gérmenes como anaerobios, el estrepto o el estáfilo. Acá generalmente estos pacientes, la etiología más común es la micosis o ya manipulación también para que aparezca el estáfilo. Como les dije, ¿verdad? Personas con cuadros crónicos, generalmente otitis media, rinorrea o acúmulos ya de Pseudomonas aeruginosa. Normalmente, en los estadios iniciales por la clínica, es muy difícil diferenciar de un resfriado común, ya que también tiene la congestión de la parte nasal, de la nasofaringe, etc. Pero generalmente las rhinosinusitis presentan, ¿verdad?, un dolor principalmente en la zona, en los sitios de los senos. También la secreción nasal en cuanto al resfriado es acuoso, este suele ser más purulento y también puede haber pérdida del olfato. Como mencioné, en el caso viral suele ser autolimitado, resolverse a los 7 días. En cambio, si persiste más de 10 días, pensar ya en algo bacteriano. Y en personas que tienen alguna circunstancia de inmunosupresión, inclusive puede haber ausencia de fiebre, edema facial y también secreción purulenta. Tratamiento del examen físico, síntomas, tomografía, tratamiento del cuadro viral sintomático. Si es bacteriano hay que tratar y se sugiere usar descongestionantes nasales 3 a 5 días, siempre y cuando sea necesario. Pero acuérdense que el abuso de esto también puede hacer que presenten una rhinosinusitis crónica. Luego tenemos el cuadro de gripe, que está relacionado a la influenza. Es la causa más importante de las infecciones de las vías superiores. Las tasas son más altas en niños y adultos mayores, pero las enfermedades graves y muerte están más asociadas a pacientes de adultos mayores. Bueno, estos virus generalmente forman parte de la ortomyxoviridae. La influenza A se distingue, ¿verdad?, para también pueden infectar aves, mamíferos. La gripe es más contagiosa que las bacterianas y la transmisión tiene lugar cuando se inhalan los núcleos de las gotículas y no por tocar los objetos contaminados, a diferencia de lo que pasa con el resfriado común. Entonces, cuando ustedes estudien para el examen del 17, tengan entonces, hagan sus cuadros comparativos. Ahora entonces, el resfriado común normalmente más viral, suelen contagiarse por contacto, transmisión de manos, menos por gotículas. En cambio,
La gripe o influenza, su transmisión principal es por inhalación de gotículas. Y esto es muy, lastimosamente, no tenemos esa costumbre. No sé si es en Brasil como es, pero acá en Paraguay no solemos tener tanta la costumbre del hisopado. Entonces mucha gente van a consultar, generalmente sintomático nomás y le mandan, ¿verdad? Entonces, claro, entonces sería ahí recién, ¿verdad? Pero muchas veces el paciente puede ir en estado incipiente y ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tratamiento pues es diferente. Vamos a ver que en el caso de la influenza podemos tratar con un fármaco específico, en cambio, en los cuadros virales, resfriado común no hace falta. O sea, siempre es importante tener como conducta, ¿verdad? Pero muy poco se hace, no sé si... Bueno, el periodo de incubación también es parecido, a unos 5 días, 2 promedio. Las personas ya pueden ser infecciosas desde el día 1 antes del inicio de los síntomas y la diseminación puede durar hasta 3 semanas. Bueno, entonces, ¿por qué estos cuadros de influenza, ¿verdad?, pueden ser graves? Porque pueden manifestarse de distintas formas de acuerdo al sitio en el cual actúa, ¿verdad? Entonces, si es la vía superior, puede causar una rinotraqueitis, puede producir una neumonía vírica o puede producir una sobreinfección, o sea, una persona que haya tenido una neumonía vírica y que haya luego presente una sobreinfección bacteriana. Justamente lo que estamos hablando, que suele pasar muchas veces porque no se hace el diagnóstico temprano. Bueno, entonces, al inicio es como una infección común. Recordar que estos virus tienen la particularidad que afectan a las células secretoras de la mucosa, también a las epiteliales, y esto genera como un agujero y es lo que hace que haya como una extravasación de líquido y es lo que el paciente presenta como rinorrea. Luego esto va diseminándose hasta afectar inclusive la parte alveolar, que es cuando produce la neumonía, y este es muy interesante, ¿verdad? Que justamente en relación a este efecto que tiene, acuérdense, esto nosotros vimos, si no me equivoco, en la parte de inmuno, ¿verdad? Las células ciliadas son como una barrera, son un mecanismo de defensa, ¿verdad?, para poder de la parte respiratoria. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Afecta, como pueden ver, tanto a las células de la mucosa como también a las células epiteliales. Entonces, ¿qué hace? De esta manera produce la rinorrea, pero es como si fuera que genera como una puerta de entrada para la sobreinfección bacteriana. Entonces, es muy común ver en pacientes que hayan tenido influenza y que no hayan sido tratados como tal, que presenten una sobreinfección bacteriana por este mecanismo, por esta lesión que produce el virus. Entonces, la neumonía puede ser como una consecuencia de una patogenia vírica, de una infección bacteriana secundaria. ¿Por qué? Porque favorece la adhesión de las bacterias a las células externas, para que le abre paso para que puedan ingresar las bacterias. La clínica, el paciente va a tener fiebre, rinorrea, malestar, mialgias. Acá ya vimos por la fisiopatología de la lesión misma, va a haber una secreción nasal acuosa, tos seca, es rápido y normalmente los síntomas sin complicaciones pueden desaparecer ya a los 10 días. Y la neumonía va a ser ya como una complicación. También puede producir una afectación de los senos paranasales y producir sinusitis, otitis, bronquitis o una neumonía bacteriana. Ya saben por qué. Bien, entonces, resfriado común, gripe, bien en claro, y ahora neumonías. El primer concepto
que tenemos que tener en cuenta es cuando estamos ante una neumonía de la comunidad, cuando hablamos de una neumonía intrahospitalaria. Normalmente, neumonía de la comunidad se refiere a un cuadro que aparece dentro de las 48 horas que siguen el ingreso o una persona que no haya vivido a lo largo de 14 días o más antes de la admisión. 48 horas, 14 días. Normalmente los cuadros, ¿verdad?, más frecuentes, los gérmenes asociados, vamos a poner acá una para que quede. Entonces, una neumonía adquirida en la comunidad, entonces vamos a decir una persona que aparece dentro de las 48 horas. Vamos a suponer que la persona se va al hospital. Vamos a poner acá, hospital. Ahí parece una iglesia. Ahí. Qué lindo. Bueno, entonces, una neumonía que aparece dentro de las 48 horas del hospital o una persona que no ha vivido en una institución de cuidados a largo plazo durante 14 días o más antes de la admisión. Esta persona, vamos a decir que es una neumonía acogida de la comunidad, es la neumonía que aparece dentro de las 48 horas de internación o que aparece hasta 14 días antes de que la persona haya venido al hospital. Si no cumple con estos requisitos, estamos ante una neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué es importante hacer este diagnóstico de la etiología? Los gérmenes, ¿verdad?, son totalmente distintos. Bueno, entonces esta neumonía adquirida en la comunidad puede ser bacteriana, vírica, como ya vimos en el caso de la influenza. El germen más común es el Streptoneumoniae, luego Haemophilus influenza, Staphylo aureus y Bacillus gram negativos. Menos habituales pero frecuentes la Mycoplasma, Legionella, Chlamydophila y virus. ¿Ustedes ya vieron estos micros? ¿Qué producen ellos? ¿Qué producen? ¿Cómo se llaman? No entendí la pregunta. Sí, ¿qué producen? Sí. No había lo que ver. Bueno. Sí, neumonía. Bueno, todo esto. Bueno, lo que vamos a ver. Claro, también neumonía. Pero lo que pasa es que estos suelen producir lo que llamamos atípicos. Producen una neumonía atípica. O sea, hay neumonía típica y hay neumonía atípica. ¿Sí? Entonces, estos que están acá arriba, el Streptoneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylo aureus producen neumonía típica. Y estos que están acá, neumonía atípica. ¿Está bien? Acá vemos las neumonías de causa vírica, tenemos la influenza, sincitial respiratorio, adenovirus y parainfluenza. Entonces la intrahospitalaria es la que aparece
después de 48 horas o más de la internación. O sea, vamos a suponer una persona que vino porque se quería operar, vino al hospital, hago un dibujo esquemático para que una persona vino al hospital para su cirugía programada. Después pasaron cosas, no se operó y al tercer día tiene cuadro respiratorio. Entonces, ¿esta es la neumonía de la comunidad o es la neumonía intrahospitalaria? ¿Entienden? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? 48, si es que este señorcito que vino acá a las 24 horas tenía cuadro respiratorio, entonces era una neumonía de la comunidad, iban a antibióticos y le iban a decir, a su casa señor, y iban a decir. Sin embargo, como hizo el tercer día, probablemente va a tener que estar internado porque vamos a tener que cubrir otros gérmenes. ¿Está bien? Esa es la diferencia principal a grandes rasgos de una neumonía de la comunidad en comparación con una neumonía intrahospitalaria. Es la segunda causa más frecuente, la tasa de mortalidad es interesante. Esto tiene mucho que ver también con la patología de base del paciente, así ya es luego con comorbilidad. Entonces, tener en cuenta. Y los gérmenes acá vemos totalmente diferente a lo que estuvimos viendo acá. Vemos Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Enterobacter, Klebsiella, E. coli y Serra. Entonces acá, en este cuadrito, podemos ver en relación a los factores de riesgo. Ahora, en ancianos parecido, Streptoneumoniae, Haemophilus influenza y pensar en neumonía por aspiración. En el POC también es parecido. En pacientes que consumen tabaco también, Streptoneumoniae, Legionella, si el paciente ya tiene bronquiectasias, pensar en Pseudomonas aeruginosa. En pacientes diabéticos también Streptoneumoniae y en pacientes que padecen de alcoholismo, ahí sí pensar también en polimicrobianos. Acuérdense, ¿qué hace el alcohol? Solo respuestas correctas, por favor. No me digan que hace feliz a la gente. Ese tiempo que Solo preguntas correctas. Bueno, el alcoholismo, chicos, vamos a hablar en contexto algo patológico, por favor, es malo, claro, genera su principal efecto en el nivel, entonces lo van a ver, que es deterioro del nivel de conciencia. Es una sustancia que tiene un efecto depresor a nivel neurológico. Entonces, estos pacientes que tienen esta enfermedad del alcoholismo, entonces son personas que constantemente van a estar, ¿verdad?, con deterioro a nivel de conciencia y con eso favorece, ¿qué cosa? La broncoaspiración. Entonces, por eso las neumonías en estos pacientes son principalmente polimicrobianos y tenemos que pensar en bacilos gram negativos asociados a neumonía por broncoaspiración. Ese es el punto interesante en este grupo también. Como en ese meme que dice, y si ves entrevista, ¿verdad? Si una persona bebe mucho, ¿qué ella es? No sé qué. Feliz, ¿verdad? Bueno, no, esto, chicos, es un peligro. Bueno, acá como vimos, entonces, más comorbilidades asociadas, el uso de corticoides hace que aparezcan Staphylococcus aureus, pacientes internados, Streptoneumoniae, en pacientes que son portadores de VIH, pensar en neumonía principalmente asociado a hongos, el Pneumocystis jirovecii,
pájaros, clamidofila, absceso, también pensar en anaerobios. Y hay bastante. Bueno, acá vemos, así como lo que vimos en relación a la influenza y su efecto sobre el epitelio y las células epiteliales ciliadas, también pasa lo mismo con las neumonías. Entonces, sabemos que en condiciones normales el laringoespasmo y el reflejo tussígeno nos protegen contra la aspiración. Entonces, situaciones en las cuales este reflejo está afectado, por ejemplo, acá la sedación, depresión neurológica, como el caso del alcohol, ¿verdad? O una sonda nasogástrica, esto puede verse afectado. En relación a la cubierta mucociliar, sirve para eliminar las secreciones. Entonces, situaciones como el tabaquismo, como les dije, una enfermedad vírica previa, pueden afectar este punto de defensa. También la acción fagocítica, esto también puede verse afectado por tabaquismo, intoxicación con oxígeno, y pasa lo mismo con las defensas en estados de inmunodeficiencia. Entonces, estos son los mecanismos de defensa que suelen estar afectados para que se produzca la neumonía. Acuérdense, la neumonía, chicos, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En el curso del factor de riesgo, ¿verdad? No puede ser muy frecuente. O sea, personas que tienen más de 3 neumonías al año. ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? Entonces, tener en cuenta, evaluar el mecanismo de defensa, pensar si realmente es una neumonía, etc. No debería. Entonces, acá les cité algunos factores protectores del tracto respiratorio superior. Acá vemos ya también la parte de la vía respiratoria terminal, surfactante. Acá circunstancias que pueden favorecer la colonización, el alcoholismo, hipotensión, tabaquismo, cirugía, diabetes, desnutrición, pacientes internados, obviamente va a afectar la parte del tracto respiratorio. Y las vías, ¿verdad?, en las cuales se puede ocurrir la neumonía, entonces puede ser por vía inhalatoria, una aspiración, por diseminación hematógena o por continuidad. Entonces, vemos acá, en el caso de los virus, en contacto de los aerosoles, también las bacterias, entonces va afectando la vía respiratoria, los bronquios, en forma descendente. En relación a una afectación de la inmunidad natural, ya sea la respuesta de las barreras naturales o de nuestro sistema inmune, si esto se ve afectado o si esto es sobrepasado, entonces se produce la infección. ¿Qué es lo que tenemos? Hay una ocupación de los alveolos. Esto es interesante. Entonces, ¿qué pasa? A nivel alveolar vamos a tener entonces como una lesión, ¿verdad?, a ese nivel. Eso va a producir un exudado líquido en las paredes de los alveolos. Entonces, ¿qué va a pasar? En los sitios en donde debería de haber intercambio gaseoso, no va a ocurrir, y es lo que hace que el paciente presente hipoxia, hipoxemia. Entonces, los alveolos van a estar perfundidos, porque la sangre va a llegar, pero no van a estar ventilados, porque ese alveolo va a estar todo congestionado de pus, en términos así más simples, ¿verdad?, que es el exudado. Entonces el paciente puede tener hiperventilación, obviamente para tratar de compensar la hipoxia, y una alcalosis respiratoria. La hipercapnia hay en EPOC principal. Entonces, el cuadro clínico variable, tos, expectoración es lo más común. Hemóptisis no tan frecuente, fiebre sí, dolor torácico pleurítico. ¿Cómo es el dolor torácico pleurítico? Es el dolor tipo puntada que está relacionado a la respiración. O sea, inspiración profunda
le va a doler. Sí. Disnea, taquipnea, también pueden haber un cuadro típico o un cuadro clínico atípico, que es lo que les digo. Entonces, los cuadros típicos, normalmente las bacterias se multiplican fuera de los alveolos y causan inflamación y exudado líquido en los espacios llenos de aire. En cambio, en las atípicas principalmente afectan el tabique y el intersticio. Entonces, ahí está el dibujito que yo iba a hacer, pero adelante. Entonces, en las típicas, entonces, generalmente el infiltrado, las lesiones se producen en los espacios alveolares. Entonces, lo que hace que el paciente tenga catarro como tal, expectore, ¿sí? Al examen físico se escuchen esos ruidos pulmonares compatibles con catarro, porque el catarro está en los espacios alveolares. Sin embargo, en el atípico, el infiltrado se produce en el intersticio. Entonces, este paciente puede tener una semiología pulmonar normal. O sea, no se va a auscultar catarro. ¿Por qué? Porque no tiene catarro. Porque la lesión se produce en el intersticio. Entonces, el típico, la clínica es típica. Dolor, inicio brusco, fiebre, dolor pleurítico, tos productiva, taquipnea, leucocitosis. En la radiografía se va a ver el bloque neumónico, si hay dos bloques multifocales, derrame pleural bien marcado. Se ve el sitio en el cual ocurrió la proliferación de esa bacteria. Sin embargo, en la típica no hay, por ejemplo, en el caso de la típica, le van a preguntar al paciente, ¿desde cuándo? ¿Hace 2 días? ¿Hace 3 días? El paciente va a percibir el inicio de los síntomas. Sin embargo, en la típica no es subagudo, no va a haber una clínica que demarque el inicio de los síntomas. Normalmente la fiebre puede ser sin escalofrío, pero sí el paciente va a referir mucha clínica inespecífica, o sea, cansancio, fatiga, dolores musculares generalizados, ¿verdad? Inclusive deposiciones líquidas. O sea, no hay así una clínica, no, sí es medio solapado, pero hay mucha clínica sistémica, cosa que inicialmente no hay en la neumonía, ¿ya? El paciente va a referir tos seca, no productiva, ¿por qué? Porque no hay catarro, no va a haber pus dentro del alveolo, ¿sí? Entonces la tos es seca y como les dije, al escuchar el pulmoncito, este puede ser normal. La analítica es normal y la leucocitosis es menor. Pero en la radiografía sí se puede ver un patrón intersticial. Entonces tienen que saber la diferencia entre típico y atípico. ¿Por qué? Porque los gérmenes son distintos y el tratamiento es distinto, ¿sí? Bueno, en cuanto a la neumonía típica o la neumonía específicamente hablando, la neumonía neumocóxica producida por el neumococo tiene 4 etapas. Tema examen. La primera etapa se llama edema. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay un acúmulo de líquido rico en proteínas que a su vez contienen microorganismos. Esto se llama etapa de edema. Luego va a haber un acúmulo de células, específicamente los eritrocitos van a ir llegando y van a formar este pulmón. Esto tener en cuenta que hablamos a nivel histológico, ¿sí? Va a tener un aspecto rojo
por los eritrocitos y se llama hepatización roja. Entonces, primero congestión, edema. Después acúmulo de glóbulos rojos, hepatización roja. Y después de 2 días más o menos ya van a aparecer los macrófagos que van a ir fagocitando a los glóbulos rojos y forman lo que se llama hepatización gris. Y por último ya se elimina el exudado y el pulmón regresa a la normalidad. Entonces, de esta manera tenemos las 4 etapas: edema, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Entonces acá vemos la parte inicial, la entrada, la congestión, ahí se produce el edema, luego el acúmulo de los glóbulos rojos que forman la hepatización roja, luego tenemos los macrófagos, ¿verdad?, que van formando ya la hepatización gris y por último la resolución. Bien, en el concepto ya del diagnóstico, obviamente es importante hacer la parte del examen físico, el antecedente, la radiografía de tórax y luego tenemos algunos estudios, el hemograma, pensar en un glóbulo blanco aumentado, neutrofilia, marcadores biológicos, la gasometría para evaluar el grado de hipoxia, la placa, el esputo, ya para identificar el germen, hemocultivos también, pero la tasa de hemocultivos es baja, hasta el 20-25% nada más es positivo. Antígenos en orina, principalmente si sospechamos de legionela, es que nos ayuda. Estudios serológicos y el PCR. Entonces el diagnóstico, para pensar siempre un diagnóstico etiológico, evaluar si es de la comunidad o si es intrahospitalaria, los datos de laboratorio también nos van a orientar, hemograma, glucosa, electrolitos, función hepática y todo lo que tenga que ver también con los mediadores de respuesta, PCR, procalcitonina, nos van a orientar. La oximetría de pulso es importante ya para evaluar el pronóstico de este paciente y también otros factores como la hipoxemia, el peor pronóstico, edad, taquipnea y la cantidad de infiltrados que pueda tener el paciente, el estado del nivel de conciencia y si tiene EPOC e insuficiente. Estos son factores de mal pronóstico. Como sabemos, la radiografía de tórax nos va a permitir orientar, podemos ver un infiltrado, una condensación o un aspecto intersticial. Entonces, para evaluar dónde está, qué extensión tiene, las complicaciones, o sea, si hay un derrame acompañado, por ejemplo, también nos permite evaluar la evolución y también en algunos casos, en este caso, evaluar una sospecha diagnóstica, ¿verdad? Generalmente, si es homogéneo, pensar en neumonía bacteriana. Si es multilocular, generalmente son de origen neumocóxico. Si hay mucha afectación radiológica, pensar en legionela. Y si tienen cavitaciones, neumotórax, acompañante, pensar en un estáfilo. El estáfilo es bastante agresivo. Bueno, ¿qué les llama la atención en esta placa? Acuérdense, les voy a dar un tip que año que viene van a profundizar más, ¿verdad? Todo lo que es negro es aire y lo blanco, en el caso del pulmón, miren un poco acá, en un pulmón negro, un pulmón de aspecto oscuro en este caso, ¿verdad? Esto implica que está bien, ¿sí?
Estas áreas blanquecinas son las llamadas las consolidaciones, ¿sí? Acá vemos una condensación, ¿ven? Entonces, este sería una condensación, una neumonía. Acá, ¿dónde hay? En tórax. Y con mucha imaginación, mucha. ¿Ven acá estos agujeritos negros? Miren con sus tablets. Acá hay acá a nivel del hueso hay un agujerito negro, ¿sí? Está la parte blanca. Y dentro de la parte blanca hay unos puntos negros. Eso se llama broncograma aéreo. Esto que están acá. Ese va a ser un quebranto para su yo del futuro, ¿eh? Cuando ven imágenes. Pero para que tengan idea nada más, este se llama una neumonía lobar que tiene estos puntitos negros que son la presencia de broncograma aéreo. ¿Y este? ¿Dónde está el pulmón? Es la pregunta. Este sería, acá por ejemplo vemos que la neumonía afecta básicamente la parte basal y media del pulmón derecho. Acá afecta todo el pulmón derecho y hasta un poquitito del izquierdo. Acá se ven los aspectos así de la anatomía patológica. Estos serían las áreas de bronconeumonía. Acá, ¿qué le llama la atención? Generalmente las neumonías suelen ser unilaterales, ¿verdad? Una condensación, un pulmón. Generalmente cuando es bilateral suele ser de origen intersticial. Entonces esta sería una neumonía tipo intersticial. No sé si me explico, pero parece más como difuso, no es tan, acá bien blanco, bien marcado. Acá parece como una pintura así blanca, ¿qué se le pasó más o menos? Esta es neumonía intersticial, ¿causado por quién? ¿Quién causa neumonía intersticial? No, intersticial, atípico, típico, atípico. Y ahí viene micoplasma, clamidophila, los virus, atípicos. Y los típicos son insectos, lápidos, neumococos, ¿está bien? ¿Qué es? Un derrame, ¿verdad? Blanco. Acá también se ve. Y acá la neumonía. Bueno, entonces, en el caso que ya tengamos una radiografía patológica, le pedimos la tomo, ya para confirmar el diagnóstico, evaluar complicaciones y luego hacer los estudios ya etiológicos. Bueno, vamos a descansar un ratito y continuamos. 20 minutitos. Eu fiz com o Max pra mim. Eu uso da minha esposa quando eu quero pesquisar alguma coisa, notícia, porque daí sempre. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, yo estoy acá tipo remando y afuera así.
Y la tuberculosis, decían. Bueno, estoy entrenando así la visión túnel, ¿verdad? Visión túnel. Bueno, entonces, la persona que tiene un buen estado inmunitario, las células de la defensa atacan y hacen que este sitio quede. En cambio, una persona que tenga inmunidad afectada, ahí se desarrolla la tuberculosis primaria. También tiene otra particularidad, que esta puede erosionar, ir a un vaso sanguíneo y producir la tuberculosis miliar. La clínica, habrá fiebre, fatiga, pérdida de peso, tos persistente, puede haber hemóptisis y también sudoración nocturna principalmente. Normalmente entonces la fiebre generalmente es una febrícula, ¿verdad? Una fiebre leve, cansancio, pérdida de peso. En los primeros estadios la tos es seca y luego se vuelve purulenta, y dependiendo del grado, ¿verdad?, de afectación del complejo de Ghon, entonces va a haber un daño pulmonar que puede producir la hemorragia. Entonces, tuberculosis primaria es la que se produce a nivel pulmonar, luego esta puede ir a la circulación para producir la tuberculosis diseminada o tuberculosis miliar, o puede quedar latente o luego puede reactivarse. Esto tiene que ver el estado de inmunidad del paciente. Bien, entonces ahí vemos una afectación pulmonar. Este sería ¿qué tipo de tuberculosis? Miliar, ¿verdad? Aspecto de mijo, así que era como si fuera semillas. Qué feo, ¿verdad? Totalmente afectado, tuberculosis miliar. El diagnóstico se hace con la prueba de la tuberculina, radiografía de tórax. La prueba de tuberculina nos permite identificar el contacto, sería en este caso. En este caso, no, si es positivo, no quiere decir que es activo, sino que tenemos que seguir más estudios y tener en cuenta que también, si la persona, acuérdense que la prueba de la tuberculina es una prueba de hipersensibilidad retardada, o sea, es una respuesta de tu organismo a ese antígeno, entonces genera una lesión. Pero ¿qué pasa? Si una persona tiene un estado de inmunidad muy bajo, acuérdense, todo tiene que ver con las células. Si tiene una celularidad de células de defensa baja, no va a hacer esta reacción. Entonces, muchas veces personas que tienen estados de inmunosupresión pueden tener falsos negativos. Bien, entonces el diagnóstico definitivo se hace con el hallazgo, ya sea en esputo, de la tinción Barr, aspirado gástrico o lavado bronquial. El tratamiento es simplemente utilizar los antivacilantes. Bueno, hasta acá porque después ya va haciendo una hora. Bueno, voy a estar filmando su... ¿Quiere llamar lista primero? Mañana vamos a continuar. Hablando sobre las otras formas de presentación de las infecciones respiratorias, ya vimos los cuadros gripales, el resfriado común, neumonía típica, atípica, tuberculosis. Hoy vamos a hablar de las infecciones micóticas. Estas están relacionadas o se producen secundarios por las levaduras y los mohos. Normalmente las levaduras son redondas, crecen por formación y los mohos tienen un aspecto tubular. Normalmente estas suelen producir cuadros superficiales como micosis en la piel, y en las partes profundas suelen producir infecciones sistémicas, principalmente a nivel pulmonar, y estos sí pueden tener
un desenlace fatal. Los más comunes asociados son la Histoplasma capsulatum con la histoplasmosis, la coccidiomicosis y la blastomicosis. Tener en cuenta, ¿verdad?, que normalmente esto es más frecuente que ocurra en el contexto de un paciente que padezca de alguna inmunosupresión. Entonces, la respuesta o el control de este tipo de infecciones está relacionada a la inmunidad celular, y estos pueden ser asintomáticos en caso de una paciente con una inmunocompetencia, y en inmunosuprimidos pueden causar cuadros progresivos graves. La histoplasmosis es la patología causada por el Histoplasma capsulatum. Estos se encuentran en el suelo, otras zonas en donde están relacionados a la excreción de las aves y también heces de murciélago. Entonces, la persona en este caso inhala estas esporas de hongos que luego se van a transformar en la fase levadura parasitaria una vez que se expongan a la temperatura corporal dentro de los alveolos. Entonces, si yo les pregunto dentro de casi 15 días, patogenia, ¿verdad?, de las infecciones relacionadas al histoplasma, entonces, ¿qué se inhala? Se inhalan las esporas y estas se transforman en levadura dentro de los alveolos. Una vez que lleguen ahí, estos van a los linfáticos y de ahí al torrente sanguíneo. Y esta diseminación tiene lugar ya en las primeras semanas antes que se active la inmunidad específica. Y después de 2 o 3 semanas sí ya va a estar activada la inmunidad celular, siempre y cuando el hospedero sea inmunocompetente. Entonces ahí va a haber inmunidad celular y ahí se va, vamos a decir así, cortar este cuadro. Sin embargo, si la persona no tiene la inmunidad adecuada, ahí sí va a persistir esta circulación y va a llevar a la infección. No va a existir este control de la infección. El periodo de incubación es unas 4 semanas. Las personas pueden estar asintomáticas o tener cuadros respiratorios leves. La histoplasmosis crónica es muy parecida a la reactivación de TB. Suele ser más frecuente en pacientes que tienen EPOC o que tienen el hábito tabáquico. La clínica de estos pacientes es una tos productiva, va a tener dolor en el pecho, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, o sea, muy parecido a lo que vemos con la tuberculosis. Luego tenemos la otra forma de presentar, que es la diseminada, que en este caso puede, por ejemplo, en el curso, ¿verdad?, del proceso inicial se inhala linfáticos, torrente sanguíneo. Si no tiene la inmunidad para contener, entonces se forma ya la enfermedad aguda, fulminante en personas mayores o jóvenes con inmunopatía. En este caso, en el contexto de un cuadro agudo, va a tener fiebre alta, va a haber una marcada adenopatía generalizada, hepatosplenomegalia, atrofia, anemia, leucopenia, y también este hongo puede invadir a las meninges y producir meningitis. Este sería el pulmón. Acuérdense, como les dije ayer, cuando es negro, es bueno, el negro implica la presencia de aire. Entonces acá ya llama la atención, ¿verdad?, el aspecto blanquecino, trabeculado, incluso hasta aparente fibrótico. Probablemente este sería algo crónico, ¿verdad?, asociado. El diagnóstico se hace con las pruebas de laboratorio, el cultivo específico del hongo. Las
pruebas serológicas, antígenos. En el cultivo puede ser negativo y en el cultivo con inmunocomprometido suele dar positivo. Tratamiento es con el itraconazol y muchos de ellos, en caso de una persona con inmunocompetencia, ocurre lo que les mencioné, se activa la inmunidad celular, ataca y ahí queda terminada la patología. Después tenemos la coccidomicosis, es producida el coccidio immitis o Pousaceae, también conocida como fiebre del valle, que es muy parecido a la TB, y también la verdad que todos estos hongos tienen una forma de presentación muy parecida a la ectoplasmosis. Entonces puede ocurrir, así como la coccidomicosis, una enfermedad, ectoplasmosis, una enfermedad aguda primaria, autolimitada, sin afección sistémica, o puede ser el cuadro agudo. El periodo de incubación es 1 a 4 semanas, generalmente son asintomáticos y esto sí llama la atención, en este caso en la coccidiomicosis, la presencia de manifestaciones cutáneas, ¿verdad?, que no tenemos en las histoplasmosis. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. La clínica puede ser muy parecida, pero acá, en el caso de la coccidiomicosis, el paciente puede tener eritema nodoso, artralgia, artritis y se llama reumatismo del desierto. También la parte diseminada, al igual que la ectoplasmosis, ganglios, meninges, vaso, hígado y también casos de meningitis. Esto es suele ver bastante en pacientes inmunodeprimidos. Entonces acá, como les dije, aparte de la clínica respiratoria pulmonar, el paciente va a presentar también la clínica en la piel, el eritema nodoso. Y vemos que la semiología pulmonar es muy parecida. ¿Qué ustedes creen que es? Mamás. ¿Qué parece? Tumor. Estamos hablando de tumores. ¿Qué parece tumor? ¿Quién era el que producía lesiones tipo cavernas en el lóbulo superior? Tuberculosis. Acuérdense, la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo que es aerobio, entonces necesita oxígeno. Entonces generalmente tiende a localizarse en la parte superior. Entonces en este caso hay una doble infección, ¿verdad? Probablemente se llama TB asociada a una coccidiomicosis, que es muy frecuente en los pacientes con inmunodepresión. En fin, la clínica entonces es diagnóstico radiológico, para serología también. Obviamente el diagnóstico definitivo va a ver con el hallazgo microscópico, o también se puede hacer en el caso de la parte corporal, se hace ahí la biopsia y se identifican los gérmenes. El tratamiento va a depender de la gravedad. Si es paciente que tiene una buena inmunidad, entonces va a resolverse inclusive asintomáticamente, pero en inmunodeprimidos va a requerir un tratamiento ya sea con itraconazol o fluconazol por largos periodos. Luego tenemos la blastomicosis, producida también por esporas de la blastocidis, dermatitis. En este caso el paciente también, parecido a la coccidiomicosis, también va a tener lesiones locales, granulomatosas, tanto en el pulmón como en la piel. El paciente va a tener fiebre, tos, artralgia, mialgia, y la tos va a ser productiva, o sea, el punto va a ser purulento. Entonces acá vemos, generalmente tiene un aspecto así, parece más como un derrame, suelen presentarse, y acá serían estos aspectos. Es como, bueno, esto vamos a ver si se coloquia.
da como si fuera un aspecto parcheado, ¿verdad? Parcheado, pero bien marcado otra vez. Normalmente esta, a diferencia de la coccidiomicosis y de la ectoplasmosis, también pueden afectar los huesos. O sea, aparte de tener la afectación en piel, también pueden afectar huesos y próstata. Y el diagnóstico es con el hallazgo también de estos de los hongos y el tratamiento intraconazol o amphotericina B en pacientes inmunodeprimidos. Bien, luego tenemos el cáncer pulmonar, que sabemos que tiene una alta relación con el tabaquismo, un 80%. Esto aumenta con la duración del hábito y la cantidad de cigarrillos fumados por día. Y esto es muy interesante hablar siempre. Nosotros hoy en día yo creo que pocas son las personas que fuman, pero antiguamente creo que estuvo de moda, así como ahora el pot está de moda. ¿Pot puede ser? Sí. Por favor, quiero que me perdonen mi lenguaje, soy de mi casa, ¿no? Bueno, entonces alguna vez estuvo de moda el cigarrillo, era muy curioso que fumaba, muy guay. Bueno, hoy en día estas personas están ya sufriendo las consecuencias. Entonces, por eso cuando ustedes año que viene vean la parte de semiología, van a ver la importancia, ¿verdad?, de preguntar el tiempo que la persona fumó y la cantidad de cajas. Es una relación directa con el cáncer pulmonar entre uno de ellos. Entonces, en cuanto a los tipos de pulmones, tipos de cáncer de pulmones, el 95% se origina ahí, el 5% pueden venir ya sea bronquiales, de las glándulas, fibrosarcoma, linfomas, y esto también se han identificado como ya sea agresivos o no agresivos, que pueden afectar ya sea secundariamente el pulmón. Entre los cánceres pulmonares, que tienen su origen a ese nivel, existen 4 tipos principales: las células escamosas, los adenocarcinomas, de células pequeñas y de células grandes. Acá es interesante tener en cuenta la relación de cada uno de ellos con los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, el cáncer de células pequeñas, el cáncer pulmonar microcítico, como su nombre lo dice, a la anatomía patológica, tiene un aspecto ovalado, parecido a un linfocito, no tiene una organización ni glandular ni escamosa, son malignos, se infiltran con amplitud, se diseminan y están muy relacionados en pacientes que fuman. Después tenemos el cáncer de células no pequeñas o no microcíticos, son los carcinomas escamosos, adenocarcinomas y en células grandes. Entonces las células escamosas es particularidad, es más frecuente en varones y tiene una estrecha relación con el tabaquismo, ¿sí? Generalmente, anatomía patológica tiene un aspecto central, de crecimiento intraluminal y se puede detectar en estadios tempranos. Normalmente estos, al diseminarse, van a los bronquios principales, a los linfáticos biliares y luego ya ir a los cánceres broncogénicos. En el caso del paraneoplásico suelen producir hipercalcemia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de neoplasia? Hablábamos de ciertos síntomas que no están relacionados al tumor primario, pero que presentan los pacientes, que es el paraneoplasia. Uno de ellos era pérdida de peso, astenia, anorexia, algunos por ejemplo tienen edema en miembros inferiores, o sea, son síntomas inespecíficos, pero están asociados a un cuadro neoplásico. En el caso de este tipo de cáncer, suele ir acompañado de hipercalcemia. Después está el adenocarcinoma, que a diferencia
del cáncer de células escamosas está más asociada a mujeres no fumadoras y esta se origina en los tejidos bronquiales. Entonces, el de células escamosas básicamente se origina en el epitelio y el adenocarcinoma en los tejidos bronquiales y alveolares. Se ubican en la periferia y a veces van produciendo secundario a áreas de cicatrización. Después tenemos las células grandes, son poligonales, son difíciles de clasificar, generalmente están en la parte periférica, pueden invadir los bronquios y suelen tener muy mal pronóstico ya que tienen muchas metástasis. La clínica va a tener en cuenta ahora tres puntos. Primeramente, secundaria a la afectación pulmonar. Segundo, en relación a la diseminación y a qué órganos hace metástasis. Y tercero, como en el caso de las particularidades que cada uno de ellos puede presentar como síntoma para el neoplasia. Después tenemos otros síntomas, anorexia, pérdida de peso, que son similares a los pacientes que son tabaquistas y pueden pasar inadvertidos. Y ya en algunos casos inclusive se hace el diagnóstico primario a partir de la metástasis. Entonces, los cánceres pulmonares suelen tener principales metástasis en cerebro, hueso e hígado. Bien, en cuanto a la clínica de la afectación local, por decir así, esto puede producir una irritación local, obstrucción de las vías respiratorias, invasión del mediastino y del espacio pleural. Entonces el paciente puede tener tos crónica, disnea, disfonía, sibilancias o cuadros obstructivos. Y en cuadros, si es que este tumor llega a erosionar algún vaso sanguíneo, puede producir también hemólisis. El paciente también puede presentar un dolor retroesternal y esto va a ir progresando conforme haya más afectación de la pleura. Y otra clínica que vamos a estar viendo enseguida es asociada al síndrome de la vena cava superior, justamente. Esto tiene que ver secundaria a la compresión extrínseca de la parte venosa, entonces el paciente va a tener edema facial y esto se va a hacer más evidente al levantar el miembro superior. O sea, acá está algo rojo y al levantarse queda más rojo. Y a una particularidad, el edema y eritema en escote, en esclavina, o sea, cuello y miembro superior, cefalea, disnea, estridor, disfagia, y la gravedad va a ser de acuerdo a la afectación, a la velocidad de proliferación, o sea, qué tan agresivo es el tipo celular que tiene ese paciente. Y otro punto también puede producir una trombosis aguda. Entonces, hay una interrupción del flujo sanguíneo, esto va a interferir con el drenaje de la parte venosa de la cabeza, cuello y la pared torácica, y va a ir determinado con la rapidez con que va produciéndose esta diseminación. Estos tumores adyacentes a menudo van a producir también derrame pleural, suele ser una causa frecuente que vamos a ver enseguida. Y también el derrame mismo puede producir atelectasia, disnea y en algunos casos fiebre, frote pleural o molestias relacionadas al derrame. El diagnóstico, evidentemente, acá como pudimos ver es importante la anamnesis, la historia clínica del paciente, evaluar antecedentes, tos crónica, pérdida de peso. Y ya en el examen físico buscar estos signos paraneoplásicos y se confirma ya con la biopsia, ¿verdad? Ya sea una biopsia percutánea del tejido pulmonar o de algún ganglio del escaleno.
Y esto se clasifica, ¿se acuerdan que hablamos del TNM? TNM, tumor, peso. Bueno, la misma cosa. Entonces, el T, el tipo de tumor, N, si hay invasión linfática, y M, si hay metástasis. Entonces, de acuerdo a eso se estadifica al paciente y ahí se evalúa el tratamiento, ¿verdad? Tengan en cuenta, en las patologías oncológicas, el tratamiento curativo es la cirugía, o sea, la resección completa de la neoplasia. ¿Qué es lo que se suele evaluar? Si esta, dependiendo del tipo histológico, va a requerir muchas veces un tratamiento adyuvante, o sea, con quimio antes de la cirugía para tratar de disminuir o posterior a la cirugía. Entonces son los tratamientos curativos del cáncer, ¿verdad? Luego tenemos, dependiendo del estadio, también la parte paliativa. Entonces eso va a depender del grado de la TNM al momento del diagnóstico de ese paciente. Otro punto también muy interesante sería tener en cuenta los adultos mayores. En este caso, evaluar no solamente a la neoplasia en sí, al TNM, sino también evaluar el contexto del paciente, o sea, la fragilidad que solemos ver en estos pacientes. Entonces, el estado nutricional, enfermedades coexistentes, estado funcional, conductual, psicológico, apoyo social y revisión de medicamentos. O sea, todo esto tiene que ser evaluado por un equipo multidisciplinario para decidir la conducta. O sea, ahí tenemos que evaluar, y esto se aplica a todos, ¿verdad? A cualquier, en los pacientes adultos mayores, también no solamente tener en cuenta lo que nos dicen las guías, las recomendaciones, sino también evaluar al paciente como un todo. Y justamente, ¿verdad? Los pacientes que son candidatos para cirugía 1 a 3 y los que no ya son para la parte de radiación o tratamiento paliativo. Bueno, ahora les voy a pasar. Cirúrgico.